Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos hoy un tema titulado Internet, televisión y prensa, que hace referencia a los medios de comunicación masivos. E iremos trabajando una serie de enseñanzas del Papa Juan Pablo II y también de Benedicto XVI. En concreto veremos lo siguiente en este programa de hoy. En primer lugar veremos una introducción, luego comunicación global, aspectos humanos y divinos. Luego Internet y los más media, un reto para los cristianos. En tercer lugar, ética e influencia de los medios de comunicación. Luego, no tengáis miedo de las nuevas tecnologías, una frase de Juan Pablo II. Y por último, una actuación reciente de Benedicto XVI respecto a las comunicaciones sociales. Y comenzamos con una introducción. Vamos a decir que en el siglo XX se dio un gran cambio respecto a las tecnologías de la información. Antes todo era como mucho más despacio, contenidos también limitados. Pero ya en el siglo XX, con la radio y con la televisión, se dio un cambio radical, tanto en la velocidad como en la cantidad y en la calidad, puede decirse, de los contenidos que se transmitían. Todos sabemos cómo la radio difundía noticias de manera muy rápida, igual también la televisión. Y además ahora, al final del siglo XX y en el siglo XXI, todo el tema de Internet ha venido a modificar todavía mucho más las comunicaciones. Vamos también a decir que la Iglesia Católica siempre ha estado como intentando aprovechar esas tecnologías buenas, utilizarlas para su fin salvífico. Por ejemplo, una de las radios más antiguas que existen en el mundo es la llamada Radio Vaticana, fundada en el año 1933, cuando apenas estaba comenzando la radio a nivel mundial, ya estaba o salió al aire esa Radio Vaticana. Y también es interesante cómo la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, en el siglo XX, 1962-1965, en ese Concilio Vaticano II se dedicó un documento específico a los medios de comunicación, llamado Intermirifica, que significa entre las cosas maravillosas, porque así comienza el documento. Voy a leer esas palabras. Dice: entre los maravillosos inventos de la técnica, la Madre Iglesia acoge y fomenta con peculiar solicitud a aquellos que han abierto nuevos caminos para comunicar con extraordinaria facilidad todo tipo de noticias, ideas y doctrinas. Se llama así Intermirifica, entre las cosas maravillosas. La Iglesia Católica ve con buenos ojos, de manera positiva, esos medios de comunicación que tanto bien pueden hacer. De hecho, en el Concilio Vaticano II, al que me he referido, los padres conciliares, obispos, la mayoría, pidieron que un organismo vaticano de la Santa Sede que ya existía se ampliara más. Y así nace lo que se llamó luego el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. La Santa Sede adecuó un consejo que ya existía y creó este nuevo Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, cuya finalidad es utilizar los medios de comunicación para difundir la doctrina católica, las enseñanzas y también lo que el Papa va diciendo. De hecho, hay una serie de documentos recientes de este Pontificio Consejo, me referiré a uno de ellos. Uno se llama Ética en la Publicidad, otro Ética en las Comunicaciones Sociales, un tercero Ética en Internet y el último La Iglesia e Internet. Todos documentos muy recientes. También podemos añadir que el Papa Juan Pablo II, él prestó gran importancia a los medios de comunicación. De hecho, Juan Pablo II los utilizaba constantemente en sus viajes, en su predicación. Y el Papa acostumbraba el 24 de enero de cada año publicar un mensaje cuando tenía lugar lo que se llamaba la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Pues en el mensaje del año 2004, en enero, el Papa tituló el mensaje de la siguiente manera: los medios en la familia, un riesgo y una riqueza. Porque venía a decir que sí, en una familia, la televisión, Internet, o la radio, la prensa, pueden ser una riqueza o un riesgo. Por ejemplo, dice el Papa en ese documento que la estatura moral de las personas crece o disminuye según las palabras que pronuncian y los mensajes que eligen oír. O sea, según lo que uno oye en un medio de comunicación, puede crecer o disminuir su estatura moral. Uno puede, digamos, hacerse una persona más ética o menos ética. Puede ser una persona con
correctamente, que practica la moral, o hacerse inmoral por lo que ve, por lo que escucha. El Papa se quejaba, decía que a veces los medios de comunicación tienen la capacidad de producir gran daño a las familias, porque presentan una visión inadecuada o incluso deformada de la vida, de la familia, de la religión, de la moralidad. O sea, los medios de comunicación pueden ser, como el Papa dice, una riqueza o un riesgo. También dice un poco más adelante, con demasiada frecuencia los medios de comunicación presentan a la familia, a la vida familiar de modo inadecuado. Por ejemplo, dice, la infidelidad, o sea, el adulterio, la infidelidad en el matrimonio, la actividad sexual fuera del matrimonio y la ausencia de una visión moral y espiritual de la unión matrimonial se presentan a veces de modo acrítico. Al mismo tiempo, a veces apoyan el divorcio, la anticoncepción, el aborto y la homosexualidad. O sea, el Papa denuncia cómo los medios de comunicación, quizá algunos sin darse cuenta, van dañando de manera importante lo que es la familia. Y luego él invitaba a que las autoridades civiles hicieran algo para poder usar bien los medios de comunicación. Volviendo a Juan Pablo II, vamos a decir que su manera de actuar era impresionante, cómo él utilizaba los medios de comunicación. Quizás el evento que recibió más cobertura por parte de los medios de comunicación fue su último viaje, su viaje de la tierra al cielo, que pasó de la muerte a la vida para gozarla con Dios. El funeral, la muerte de Juan Pablo II. Y ahí mucha gente se dio cuenta de lo que Juan Pablo II era por reportajes que se dieron. Vemos, por tanto, cómo los medios de comunicación, los periodistas se volcaron en agradecimiento a ese Papa que tanto elevó y dignificó los medios de comunicación. Y de hecho, vamos a centrarnos en esto, Juan Pablo II, un par de meses antes de morir, escribió un mensaje, una carta a los medios de comunicación. La carta se llama El rápido desarrollo y hace referencia a ese gran rápido desarrollo de los medios de comunicación social. El Papa intentaba como dar una serie de orientaciones para saber por dónde llevar esos medios que tanto bien o tanto daño pueden hacer a la sociedad. Comenzamos con la primera parte del Papa en esa carta. Hace referencia a la comunicación global, aspectos humanos y divinos. Es un modo de enfocar lo que el Papa está diciendo en esa carta. Y ahí se nos presenta cómo nosotros, o la Iglesia Católica, lo que hace es buscar la salvación de las almas, que las personas encuentren a Dios. Pero resulta que Dios nos ha buscado antes a nosotros. Dios se ha comunicado con nosotros. Eso es la revelación, Dios que nos habla. Dios es el gran comunicador. Y en esa historia de la salvación o historia de la comunicación de Dios con el hombre, se ve cómo Dios ha usado muchos medios para comunicarse, no solo uno, sino que varios. Por ejemplo, uno es la Sagrada Escritura. La Biblia, dice el Papa, se presenta como un gran código de comunicación, de un mensaje no efímero y ocasional, sino más bien fundamental en razón de su valor salvífico. O sea, la Sagrada Escritura es como un gran código de comunicación, pero sobre todo no son cosas superfluas o vanas, sino cosas que nos transmiten una gran verdad, una gran luz a nosotros. Luego explica el Papa cómo la comunicación ha llegado o ha alcanzado su perfección cuando el Verbo se hizo carne, cuando la segunda persona, la Santísima Trinidad, el Verbo se encarnó y ahí aparece Jesucristo nuestro Señor. En él, dice el Papa, se llegó como al culmen de la comunicación, porque ya no es solo que Dios hablara a través de otros, sino que Dios mismo nos habla. Ya Dios como que se acerca, lo más que, imaginémonos, no sé, que de repente alguien ve un programa de televisión, aparecen unas noticias, y de repente el que da la noticia sale de la pantalla y entra a la casa. Bueno, sería asombroso, lógicamente no puede hacerse. Dios sí puede hacerlo. Dios que nos hablaba a través de otros, de intermediarios, en un momento Él entró y nos habló. Ese es Cristo, el Verbo encarnado, que nos habla directamente. Dice que Él nos ha dado un